Hola chicos y bienvenidos a otra lección con idiomapro.com. Aquí estamos haciendo la última sección, estamos aprendiendo cómo formar la forma interrogativa en el tiempo presente, es decir, cómo hacer preguntas en el tiempo presente con estos 100 verbos tan importantes. Ya aprendimos cómo formar la forma interrogativa. Sabemos que el verbo to be es un caso especial porque simplemente cambiamos el orden del pronombre con la conjugación de to be. Es decir, I am American o you are American es la forma positiva. Y para hacer una pregunta vamos a decir are you American. Vamos a cambiar la posición de you are, se vuelve, o sea, se cambia a are you. El verbo to be es un caso especial con hacer ese cambio de orden. Con los otros videos, o sea, con los otros verbos, vamos a usar un verbo auxiliar de do o does. Usamos do o does más el sujeto, la persona de quien estamos hablando, más la base verbal. Y sabemos que la base verbal es muy parecido a la forma de infinitivo. El infinitivo es, en este caso, to call, to work, to run, to sleep. ¿Ok? Tiene esta palabra, to. Cuando quitamos to, nos queda la base verbal. Y eso es lo que vamos a usar con estos verbos auxiliares para formar una pregunta. Vamos a continuar con nuestra lista, empezando con verbo número 26. To leave. Significa salir de algún lugar, como salir de una habitación, salir de un edificio, salir del trabajo, o puede significar dejar, como dejar un objeto en algún lugar. Do I leave? Do you leave? Does he leave? Vamos a subir con el tono de voz para clarificar que estamos haciendo una pregunta. Do you leave work early on Fridays? Do you leave work early on Fridays? ¿Tú sales del trabajo temprano los viernes? ¿Y qué hay de él? Quiero saber si él puede escapar temprano. Voy a preguntar, does he leave work? Does he leave work early on Fridays? ¿Él sale del trabajo temprano los viernes? 27. To put. To put. Poner. Do I put? Do you put? Does he put? Do you put ketchup on your fries? ¿Tú pones salsa de tomate en tus papas fritas? ¿Y qué hay de ella? Si ella tiene ese gusto también. Does she put ketchup on her fries? En las papas fritas de ella, en sus papas fritas. Does she put ketchup? Does she put ketchup on her fries? ¿Ella pone salsa de tomate en sus papas fritas? 28. Entonces ya hemos visto muy bien lo que vimos en el último video de cómo formar la forma interrogativa. Es muy fácil. Vamos a usar estos verbos auxiliares do, menos en la tercera persona donde usamos does. Pero después es igual a la forma positiva. Tenemos la base verbal. En la tercera persona también vamos a usar la base verbal. 28. To mean. To mean.
querer decir o significar. Do I mean? Do you mean? Does he mean? Do you mean what you say? Do you mean what you say? ¿Tú quieres decir lo que dices? ¿Como de verdad quieres decir eso? Do you mean what you say? Y él, does he mean what he says? Vamos a cambiar esta segunda parte. Esta parte va a seguir en la forma positiva. Tenemos dos partes. Do you mean what you say? Entonces, cuando estamos hablando de él, does he mean what he says? Él quiere decir lo que él dice. 29. To keep. Guardar o mantener. Do I keep? Do you keep? Does he keep? Do you keep the plates in the cupboard? Cupboard? Do you keep the plates in the cupboard? ¿Guardas los platos en el gabinete? Y él, quiero saber si él hace lo mismo. Does he keep the plates in the cupboard? 30. To let. Dejar. To let significa como permitir o dejar que alguien haga algo. Do I let? Do you let? Does he let? Do you let your kids stay up late? ¿Tú dejas que tus hijos se queden despiertos hasta tarde? Do you let your kids stay up late? ¿Y qué hay de él? Does he let his kids stay up late? 31. To begin. Empezar o comenzar. Do I begin? Do you begin? Does he begin? Do you begin a new phase today? Do you begin a new phase today? Hoy tú comienzas una nueva etapa. ¿Y qué hay de ella? Si ella va a empezar una nueva etapa o fase. Does she begin a new phase today? 32. To seem. To seem. Parecer. Do I seem? Do you seem? Does he seem? Do you seem slow today? ¿Tú pareces lento hoy? Y yo he notado lo mismo con él, con un amigo mío, y quiero saber si alguien más ha observado lo mismo. Does he seem slow today? ¿Él parece lento hoy? 33. To help. To help. Vamos a marcar levemente la H. To help. Ayudar. Do I help? Do you help? Does he help? Do you help the kids with their homework? Do you help the kids with their homework? ¿Tú ayudas a los niños con su tarea? ¿Y qué hay de ella? Si ella los ayuda. Does she help the kids with their homework?
34. To talk. To talk. No se escucha la letra L acá. To talk. Hablar. Do I talk? Do you talk? Does he talk? Do you talk a lot? ¿Hablas mucho? ¿Y qué hay de ella? Quiero saber si ella es muy habladora. Does she talk a lot? 35. To turn. To turn. Girar o volver. Do I turn? Do you turn? Does he turn? Do you turn right at this intersection? ¿Tú doblas a la derecha en esta intersección? ¿Y qué hay de él? Does he turn right at this intersection? Ahora un poco de repaso. Quiero preguntar, si tú sales del trabajo temprano los viernes, ¿cómo vamos a decir eso? Usamos el verbo auxiliar do you. Do you, ¿qué cosa? Salir. Do you leave? Do you leave work early on Fridays? Número 2. ¿Tú ayudas a los niños con su tarea? Do you ayudar? Do you help? Do you help the kids with their homework? 36. To start. Empezar o comenzar. Do I start? Do you start? Does he start? Do you start things you can't finish? ¿Tú empiezas cosas que no puedes terminar? Y él, quiero saber. Does he start things he can't finish? Does he start things he can't finish? Él empieza cosas que él no puede terminar. 37. To show. To show. Mostrar. Do I show? Do you show? Does he show? Do you always show your best side? ¿Tú siempre muestras tu mejor lado? ¿Y ella? Does she always show her best side? Does she always show her best side? 38. To hear. To hear. Oír o escuchar. Do I hear? Do you hear? Does he hear? Do you hear weird sounds outside? Do you hear weird sounds outside? ¿Tú escuchas sonidos extraños afuera? ¿Y qué hay de él? Does he hear weird sounds outside? 39. To play. To play. Jugar un juego o deporte o tocar un instrumento. Do I play? Do you play? Does he play? Do you play tennis?
Do you play tennis? ¿Tú juegas tenis? ¿Y qué hay de ella? ¿Es su deporte? ¿Es el deporte de ella también? Does she play tennis? 40. To run. Run. To run. Correr. Do I run? Do you run? Does he run? Do you run for exercise? ¿Tú corres para hacer ejercicio? ¿Y qué hay de él? ¿Él sale a correr también para mantenerse en forma? Does he run for exercise? 41. To move. To move. Moverse. Mover o moverse. O mudar o mudarse. Do I move? Do you move? Does he move? To move puede significar mover el cuerpo, como mover de un lugar para otro, o como mudarte a otra ciudad, como cambiar de casa. Do you move to a new house tomorrow? ¿Te mudas a una nueva casa mañana? ¿Y qué hay de él? Yo quiero saber si él también se va, si él se está mudando. Does he move to a new house tomorrow? To like. To like. Un verbo muy importante, muy usado, para hablar de las cosas que te gustan. Do I like? Do you like? Does he like? Do you like cars? ¿Te gustan los autos? ¿Y qué hay de ella? Si a ella también le gustan los autos, quiero saber. Does she like? Does she like cars? 43. To live. Live. Vivir. Do I live? Do you live? Does he live? Do you live in a big city? ¿Tú vives en una ciudad grande? ¿Y qué hay de él? Does he live in a big city? 44. To believe. Creer. Do I believe? Do you believe? Does he believe? Do you believe in God? Do you believe in God? ¿Tú crees en Dios? ¿Y qué hay de él? Does he believe in God? 45. To hold. To hold. Sostener, tener o tomar. Como sostener algo normalmente en los brazos o las manos, o como mantener algo, como mantener una puerta abierta. ¿Ok? Algo así, como sostener esa puerta abierta. Do I hold? Do you hold? Does he hold? Do you hold the door open for ladies? Do you hold the door open for ladies? ¿Tú sostienes la puerta abierta para las damas? ¿Y qué hay de él? Quiero saber si él es un caballero. Does he hold the door open for ladies? Otro repasito acá.
Quiero saber, si tú escuchas sonidos extraños afuera, cómo puedo preguntarte eso? Do you, escuchar, do you, empieza con una H. Do you hear weird sounds outside? Do you hear weird sounds outside? Número 4. ¿Tú corres para hacer ejercicio? Empezamos con el verbo auxiliar do más el sujeto you. Do you, ¿cómo decimos? Correr. Do you run? Do you run for exercise? Do you run for exercise? 46. To bring. To bring. Traer o llevar. Do I bring? Do you bring? Does he bring? Do you bring your lunch to work every day? ¿Tú traes tu almuerzo al trabajo todos los días? Do you bring your lunch to work every day? Y quiero saber si él hace lo mismo. Does he bring? Does he bring his lunch to work every day? Verbo número 47. To happen. To happen significa pasar o acontecer. Y por eso solamente tenemos la tercera persona singular y la tercera persona plural. Para hablar de un evento, usamos la versión singular y para hablar de varios eventos o acontecimientos, usamos la conjugación plural. Igual que en español, es algo parecido que en español. Normalmente vamos a usar estos verbos solamente en la tercera persona para hablar de eventos o acontecimientos. Y por eso no tenemos las conjugaciones de I, you y he, she. En la tercera persona acá solamente tenemos it para referirse a un evento. Entonces tenemos nuestro ejemplo acá. Does this always happen to you? Does this always happen to you? ¿Esto siempre te pasa? Mira acá, this es el sujeto. This te pasa a ti. You acá sirve como objeto. Algo pasó y tú recibes el efecto. 48. To write es escribir. Do I write? Do you write? Does he write? Do you write poetry? ¿Tú escribes poesía? ¿Y qué hay de él? Does he write poetry? Does he write poetry? ¿Él escribe poesía? 49. To provide. Proveer o brindar. Do I provide? Do you provide? Does he provide? Do you provide shelter to the homeless? Do you provide shelter to the homeless? ¿Tú brindes refugio a las personas sin hogar? ¿Y qué hay de ella? Does she provide shelter
to the homeless. Y el último verbo para hoy, para este video, número 50, to sit. To sit. Sentar o sentarse. Do I sit? Do you sit? Does he sit? Do you sit at your job all day? Do you sit at your job all day? ¿Te sientas en tu trabajo todo el día? Y si ella tiene un trabajo similar, yo puedo preguntar, does she sit at her job all day? Does she sit at her job all day? Y para repasar la última pregunta, quiero saber, ¿tú traes tu almuerzo al trabajo todos los días? ¿Cómo puedo preguntar eso? Do you bring? Do you bring your lunch? Do you bring your lunch to work every day? Do you bring your lunch to work every day? Y ese es el video de hoy. Vamos a continuar en el próximo video con la lista para ver cómo formar la forma interrogativa con todos los 100 verbos más importantes de inglés. Nos vemos en el próximo video.